Bueno, hoy estoy con Alba, que ha querido compartir su experiencia en terapia, para que otras personas que estáis pasando por un proceso parecido os podáis sentir acompañados o acompañadas, y ella nos explicará cómo ha sido su proceso. Gracias, Alba, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte qué estaba pasando en tu vida cuando decidiste pedir ayuda. Bien, yo estaba yendo a terapia con mi psicóloga de referencia, a Montse Vilardell, y bueno, estaba justo en un momento de mi vida que venía en un proceso de separación de mi pareja en ese momento y bueno, empecé como, siempre he sido una persona muy reflexiva y me he hecho muchas preguntas y me di cuenta que mi manera de relacionarme no estaba siendo muy sana para mí. Y un día me di cuenta de que este patrón lo llevaba desde mucho antes de lo que yo pensaba, sino que ya me venía de casa, ¿no? Y entonces eso lo descubrí estando a terapia con Montse, mi psicóloga, y en ese momento yo vi la necesidad de tener un poco más de constancia en la terapia. Mi dificultad con Monse era que no podíamos quedar más a menudo y le pedí si tenía alguna compañera o compañero que pudiera darme una cuestión de proximidad territorial, pudiera darme ese soporte que yo necesitaba y entonces Monse me derivó a Laura, me derivó a ti para que podamos tratar ese tema, ¿no? Sobre todo también porque al tratarse de un tema relacional, ella consideró que eras la mejor compañera que tenía para tratar este tema. Y la verdad, bueno, es que fue un acierto y esto yo se lo he compartido con Monse porque realmente el poder hacer terapia más a menudo me ayudó mucho en ese momento que necesitaba este seguimiento. Mm. ¿Cómo te sentías en ese momento cuando iniciaste el proceso terapéutico conmigo? ¿Cómo estabas? Pues en ese momento estaba yo en un pozo muy profundo, porque al darme cuenta de que ese patrón relacional tóxico para mí, que hacía que yo me relacionara con la gente, especialmente con mujeres, desde un punto de sumisión y de darlo todo y de estar siempre presente, siempre disponible para todo el mundo, eh, pues darme cuenta de que eso venía de mi casa, de mi infancia, fue muy duro, porque por una parte descubrí, yo siempre he dicho que era como mi piedra angular, ¿no? Me saqué como capas, como he dicho, soy una persona muy reflexiva y entonces siempre he estado mirando para adentro y este proceso desde la separación, pues empecé como a quitarme todas las capas que yo llevaba, ¿no? Hasta llegar a esta piedra. Y cuando yo me di cuenta de qué es la respuesta más grande a mis relaciones, pues para mí eso fue un golpe muy duro y difícil de tragar de algún modo, ¿no? Y entonces, de aquí también un poco el pedir a mi psicóloga que me ayudara a tener un seguimiento más continuo, porque en ese momento me encontraba en una situación de entender muchísimas cosas de mi vida, pero entender tantas cosas también es abrumador y también necesitas que te acompañen alguien que lo ve desde un punto externo, ¿no? Para poder ordenar y para poder gestionar toda esa información emocional que de repente te das cuenta que explica tantas cosas de tu pasado que no entendías y de tu presente. Y en ese momento, pues realmente fue muy duro y fue muy importante eh, pedir ayuda y tenerla, ¿no? Am, ¿Cómo dirías que estaba afectando todo esto que estás contando en tu día a día? Pues estaba afectándome a todos niveles porque, bueno, seguro que todo el mundo que nos esté escuchando, Laura, habrá oído o le habrán dicho de la frase típica de, no, lo primero eres tú, tienes que quererte y cuando te quieras tú,
podrás querer a los otros, ¿no? Eso, esa frase un poco de autoayuda, está muy bien y es muy real, es muy verdad, pero aprender el por qué tienes que quererte y cómo hacerlo cuando tienes patrones relacionales tóxicos es muy difícil. Entonces yo me acuerdo que yo pensaba de mí misma, ¿no? Ya, pero ¿qué quiere decir quererme a mí misma? Que yo me quiero, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasaba, ¿no? Que no entendía por qué tenía que quererme y entonces yo daba mucho al resto para que me quisieran y así yo quererme, porque a mí me gustaba gustar, ¿no? Y dar en ese tema y descubrir que realmente tú te relacionas como has podido, como has aprendido, como has podido, y entender el por qué es cuando se gira y entiendes el importante y lo que quiere decir quererse, ¿vale? Ahora me he liado un poco, pero Bueno, se te ha entendido muy bien, ¿eh? Ha llegado el mensaje, lo que querías transmitir. sí, bueno, me refiero que al final es una cuestión, ¿no? De entender. Me he perdido la pregunta. ¿Qué pregunta era, Laura? Me he ido, ¿eh? Claro, yo te he preguntado cómo está afectando esto en tu día a día. Ah, eso. Pues sí, pues claro, yo me daba mucho y acababa de salir de una separación y me di cuenta que no me metí otra relación amorosa, por decirlo, pero sí que conocía gente que me enganché del mismo modo, ¿no? El de estar siempre dando todo, dando el 120%. Y entonces había algo en mí que me decía, es que esto no puede estar funcionando bien, no puede estar funcionando bien. Y eso es lo que, pues reflexionando, me di cuenta de, hay algo en mí que no está bien y por eso me relaciono de esta manera, que siempre voy para afuera y no sé mirar para adentro porque tampoco sé qué es lo que quiere decir mirar para Bueno, muy potente lo que cuentas, ¿eh? Y qué reflexivo. adentro. Wow, de mucha potencia y qué interesante lo que estás contando. Gracias por tu aportación, porque, bueno, estás hablando desde un lugar como de entraña, ¿no? Muy, muy interno. Me llega a mí, gracias. Sí, claro, es que, bueno, será la tercera vez que lo digo, pero soy muy reflexiva y entonces, si una cosa tengo claro es que si he llegado donde he llegado en mi proceso de terapia también ha sido por toda la reflexión que yo he hecho y una reflexión desde un punto que me ha costado lo suyo, pero de positividad, ¿no? O sea, hacerme preguntas de mí misma, de mi vida, de por qué he actuado como he actuado en según qué situaciones, pero intentando no cuestionarme mucho, ya no cuestionarme, no juzgarme mucho, porque al final tomamos decisiones en el momento que las tomamos, en el momento como estamos, ¿no? Y lo que sabemos en ese momento. Entonces, juzgar una decisión que ha tomado tu ser en un pasado puede ser muy duro. Entonces, sí que a mí cuestionarme es algo que me ayuda muchísimo, pero me ayuda a entender. Y cuando yo entiendo, es como que mi sistema nervioso está más tranquilo, pero siempre intentando hacerlo desde un punto de respeto sí, hacia mí misma. ¿Qué habías intentado hacer antes para sentirte bien? Antes de empezar el proceso juntas. Pues a ver, sí que es verdad que yo he ido a terapia todo lo que he podido. Evidentemente, recurrir a terapia no siempre es fácil a nivel económico y según en qué país, pues habrá más o menos dificultades, ¿no? Pero cuando no he podido, pues siempre he intentado no traicionarme, eso sí, y
intentar hablar mucho con mí misma. El problema, ¿cuál es? Que a veces cuando no te entiendes, ¿no? Pues ese diálogo puede ser muy tóxico contigo misma, ¿no? O contigo mismo. Entonces, lo que yo intentaba, eh, bueno, lo que yo hacía es que no es que lo intentase, es que lo hacía porque no sabía hacerlo de otro modo, ¿no? Establecer unos lazos seguros con gente de mi alrededor. Lo que pasa es que por mis patrones, eh, a veces estos lazos no han sido los correctos, porque, bueno, yo siempre he estado allí, ¿no? Dando más de lo que podía para tener como esos lazos seguros. Algunos sí que han funcionado y cuando he encontrado una persona que sí que me ha dado un apoyo desde el respeto y desde el cariño, pues allí me he apoyado un poco más, ¿no? Pero sí que es difícil cuando no tienes la posibilidad de ir a terapia, mantenerte bien en esas relaciones cuando el problema está, ¿no? En eso, en cómo te relaciones con la gente. Pero sí, sí que tengo que decir eso, que yo siempre que he podido he acabado, bueno, he intentado ir a terapia porque es lo que me ha dado un poco de tranquilidad en mi vida cuando en la cabeza hay demasiado ruido, ¿no? Vale. Durante el proceso terapéutico que hemos hecho juntas o que estamos, porque estamos en ello, Ujú. ¿qué has descubierto de ti misma? Pues he descubierto mis partes interiores, Laura. Sabemos que hablamos de la niña herida, ¿no? De la adulta, del padre crítico. Y claro, yo por mi condición intelectual, pues es algo que me ha dado muchas explicaciones, hasta el punto, ¿no? De, bueno, ahora voy a quedar aquí como una chula, ¿no? Pero hasta el punto de que me reconozco, en muchas situaciones reconozco en qué posición estoy, ¿no? Si estoy en el de la niña herida, si estoy en el de la adulta o si estoy realmente en esa crítica tan pulsante que a veces me afecta tantísimo, ¿no? Y eso sí que es una cosa que hemos ido hablando a terapia y me ha ayudado mucho entender de por qué estas partes, por qué en situaciones y sobre todo relaciones que he tenido a dos niveles, amorosas, de amistad, laborales también, por qué me he relacionado, de cómo me he relacionado con esta gente, ¿no? A partir de estas tres partes del ser y cómo ha esto afectado a mis relaciones, porque claro, no es lo mismo conocer estas partes y saber, vale, ahora he tenido una reacción desde mi niña herida a tener esa reacción y no saber por qué de repente con esa persona me he sentido así, ¿no? Y a mí entender, yo creo que a mí y a mucha gente, entender es como la base para después curar lo emocional, ¿no? Curar, entender y poder progresar en lo emocional, sino entender primero qué es lo que está pasando internamente. Y eso sí que yo creo que es, bueno, es que hemos hablado de muchísimas cosas, llevamos más de un año de terapia y hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y todas me han ayudado, pero sí que creo que es como el aprendizaje más importante en el cual se ha basado todo lo que hemos construido juntas, ¿no? Esa explicación de esas tres partes y entender el por qué esas tres partes. Vale. Si miras hacia atrás, ¿qué dirías que ha cambiado de ti desde que empezaste a la terapia conmigo? Em, bueno, mis relaciones, por supuesto, pero una dentro de que en las relaciones es poner límites. Era algo que yo no sabía hacer. Decir no, pero, pero decir un no y poner límites desde un punto de asertividad y de respeto hacia mí misma y de entender que si la otra persona se ofende porque pues a mí no me apetece un plan, por ejemplo, si la otra persona se enfada, quizá esa persona no tiene que estar en mi vida. Ahora es un extremo, es un punto muy radical, que acabo de comentar, pero sí que es verdad que
eso me ha ayudado a entender de estos lazos que hablaba antes, ¿no? De algunos han funcionado, me ha apoyado más y otros pues no han funcionado. Entender cuáles eran los buenos, entre comillas, buenos, los lazos que tenía que mantener y los que no. Y poner límites me ha sentado súper bien, porque aquí es donde he aprendido qué es lo que significa quererse a una misma, ¿no? Y es el que a mí siempre me ha costado mucho. Siempre he dicho, y es verdad, que yo creo que siempre ha pasado todo por delante de mí, mi hija, mi pareja, hasta mis perras, que las quiero muchísimo, pero que pasen ellas delante de lo que necesito yo, pues a veces no corresponde, ¿no? Y, y con esto, con el poner límites, he aprendido a decir, bueno, a mí ahora esto me apetece o no me apetece. No me apetece, no pasa nada, digo que no y ya está. Y si el lazo con la otra persona es bueno, esa persona te va a respetar ese límite. Y me estoy encontrando que mi entorno y los lazos buenos que yo tenía y tengo ahora lo entienden perfectamente. También es verdad que evidentemente yo correspondo, ¿no? Cuando me ponen el límite, pues mira, no, no me apetece, vale, no pasa nada, nos veremos otro día. Y, ostras, relacionarse así, qué sano es y qué bien sienta, porque estás respetando al otro, el otro te respeta y te respetas a tú misma, a ti misma. Y eso me sienta súper bien. O sea, no, era desconocido para mí, porque pocas veces me había priorizado, pero sí que aunque me cueste el hecho de decir, venga, va, no, hazlo por el otro, y diga, no, es que realmente no me apetece, ahí hay un proceso, o sea, no es tan fácil todo, pero sí que es verdad que al menos me hago la pregunta. Y a veces la respuesta es, pues no, no me apetece. Pues no pasa nada, me estoy respetando, me estoy queriendo. Y eso está muy bien, sienta muy bien. Aquí volvemos al quererte a una misma. Al inicio has empezado con qué significa esto de quererse a una misma, poner Mm, límites, ¿no? Y límites que a veces aparece la culpa, poder sostener la culpa, una culpa por adulta supuesto. que alguna vez hemos hablado. No es que no vaya a sentir culpa, la voy a sentir, pero me sigo priorizando. Sí, 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 y eso sale. Y incluso pues, decir un no a un plan, ¿no? Y luego te quedas así como, "Oh, esa persona lo habrá entendido o no". Y me he encontrado yo a mí misma, pues como dando más explicación, ¿no? Oye, el otro día te dije que no, porque... Pero bueno, es lo que decía, al final, si tienes una relación sana con una persona, en principio creo que la respuesta de esa persona te va a decir que no pasa nada, que lo entendió, o si es sana, muy sana, que es lo que tendría que ser las relaciones, eh, te va a decir, bueno, pues mira, quizá en ese momento me siento mal, pero bueno, está bien que me lo hayas dicho, ¿no? O sea, pero la culpa sí, sí que sale, es algo a trabajar también, no es fácil, ¿no? Tampoco cuando has estado siempre dando, siempre que la gente esté contenta, que esté siempre disponible, de repente, pues darte el permiso de decir que no, aguantar esa sensación de, vaya, porque claro, además a la gente le sorprende. Una persona que siempre dice sí, que siempre me ayuda en todo, de repente me dice que no, claro, hay gente que se queda como, uy, ¿qué ha pasado? Aquí está enfadada. No, no estoy enfadada, simplemente no me apetece. Pero claro, aguantar esa mirada de la gente como, uy, ¿qué pasa? ¿No? Con Alba, si siempre decía que sí, claro, hay un trabajo personal de decir, bueno, es que se ha acabado estar disponible para todo el mundo. ¿Y yo qué? ¿No? Evidentemente. Esto, claro, ahora lo estoy diciendo y pienso, qué bien estás quedando, pero hay un proceso ahí de aguantar la culpa y de esos sentimientos de estoy fallando. ¿Por qué no tenía el sentimiento de me estoy fallando cuando estaba disponible para todo el mundo, no? Sí, un poco es también hacer esa reflexión. Bueno, antes no fallaba a los otros, quizá, pero me estaba fallando a mí. Bueno, pues esto ahora va a cambiar. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena, porque Gracias. suena muy bien, ¿eh? Estos grandes cambios suenan muy bien. Sí. Bueno, continuamos, Alba. Vale, y por último, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo una situación parecida a la que viviste tú cuando empezaste el proceso Mm. terapéutico conmigo?
Eh, que no desista, que no desista, que no deje ir a la terapia, que a veces parece que estás como perdida o perdido y como que no sabes en qué dirección vas, pero bueno, a veces hay momentos de esos de como muy planos, ¿no? Pero de golpe un día entiendes algo y ese día se disparan más conocimientos sobre ti mismo y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo yo les diría que se cuestionaros, cuestionaros y haceros preguntas porque un poco es lo que a mí me ayudó, ¿no? Con toda la información que tú me has ido dando y me das en nuestras sesiones y toda la información que me has ofrecido, pues también me ha ayudado a hacerme buenas preguntas sobre mí misma, ¿no? Y, y creo que es importante también no tener miedo a mirar hacia adentro, a quitarse capas, a seguir como escarbando en el conocimiento de uno mismo y todo lo que salga poderlo llevar a terapia también sin miedo, ¿no? Porque al final la persona que te acompaña en esta relación, pues tú, Laura, ayuda mucho tener una visión profesional y externa a tu entorno, porque al final cuando esto lo compartes con amigos o familia, ¿no? Pues siempre están influenciados por lo que conocen de ti, y sí, aporta valor, claro que sí, muchas veces, a veces no, a veces es más un inconveniente, pero por eso yo creo que es muy importante la terapia, porque la visión externa ayuda a darle sentido objetivo a todo eso lo que te pasa, ¿no? Y a lo que vas entendiendo. Y sobre todo eso. A mí me ha ayudado mucho preguntarme y cuestionarme y desde el respeto, pero hacerme preguntas de por qué he hecho o he dicho en todos los sentidos, ¿no? Y llevarlo a terapia, sobre todo. Bueno, Alba, pues muchas gracias por tu compartir, cómo ha sido tu experiencia, cómo está siendo, por compartir tantísimas cosas tan valiosas de tu proceso con tanta generosidad y honestidad, porque entiendo que no es fácil, no habrá sido fácil para ti abrirte como lo has hecho, te lo agradezco mucho. Bueno, gracias a ti por existir, Laura, gracias a ti por existir. Y bueno, a ver, es difícil a veces abrirse, pero también no lo que yo he venido aquí a decir, no, tienes que mirar hacia adentro y dejar de... Pero como me gusta mucho ayudar, pues también esa es la parte fácil, ¿no? De estar aquí, pues si mi testimonio puede ayudar a gente a animarse a ir a terapia, a que se cuestione, que se haga preguntas y que todo lo que vaya saliendo pues lo vaya trabajando, pues bienvenido sea mi testimonio y mi ayuda. Pues muchas gracias porque seguro que tu testimonio, con todo lo que nos has contado, que es mucho y muy rico, ayudará a las personas a que si se están cuestionando si empezar un proceso, si no qué, o los miedos y dudas que puedan tener, contigo han quedado súper claros. O sea, que muchas gracias A y, ti. y ya está. Muy agradecida, Alba. Un abrazo muy Gracias. grande.